Buenas, en el presente objeto de aprendizaje vamos a estudiar el control de constitucionalidad de los tratados internacionales. Una breve definición de lo que son los tratados internacionales nos diría que son acuerdos entre dos o varios estados sometidos a reglas internacionales. Nos interesa referirnos al artículo 96.1 de la Constitución, por cuanto el mismo nos dice que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Es decir, se produce lo que la doctrina ha denominado un automatismo en la incorporación a este ordenamiento, a nuestro ordenamiento español. También hay que tener en cuenta el artículo 10.2, que con relación fundamentalmente a los derechos fundamentales y a las libertades, nos dice que se habrán de tener en cuenta los tratados internacionales a la hora de interpretarlo y por tanto habrá que tenerlos en cuenta. Pero, ¿cuál es la posición del tratado en el sistema de fuentes del derecho? Es decir, en el artículo 96.1 hemos visto que se produce esa incorporación a nuestro ordenamiento una vez publicado oficialmente en España, y hay que ver en nuestra escala jerárquica normativa dónde lo situamos. En concreto, el problema consiste en determinar si un tratado internacional está o no sometido a nuestra Constitución, que, como sabemos, es la norma suprema de un ordenamiento y en este caso del ordenamiento jurídico español. Hay que ver dos perspectivas o dos planos. En el plano del derecho internacional hay una prevalencia del tratado sobre las normas internas de los estados parte. Es decir, ningún estado puede objetar, una vez a ratificar un tratado, que él mismo va en contra de una norma interna para inaplicarlo. Eso se deriva del mismo Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados, que es del año 1969, y que en el numeral 27 dice, o relativo al derecho interno y la observancia de los tratados, nos dice que una parte firmante de un tratado, por tanto, no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Es decir, en el plano internacional no valdría, por ejemplo, decir que nuestra Constitución, hay algún apartado del mismo que va en contra de dicho tratado. Es decir, porque el tratado a efectos internacionales debe ser cumplido. Para evitar, vamos a estudiar lo que se denomina el control previo de constitucionalidad de los tratados. Es decir, en el plano interno sí que existe una subordinación del tratado a la Constitución. Es decir, la Constitución la situamos en la escala jerárquica como la norma suprema y por tanto los tratados no pueden ir en contra de la misma. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Pues para evitar que se ratifique un tratado que puede ir en contra de la Constitución, se puede solicitar al Constitucional, a nuestro alto tribunal, que se pronuncie sobre la constitucionalidad de un tratado que va a ratificarse. En concreto, el artículo 95.1 nos dice: la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. Es decir, en su caso, si el Estado español quiere ratificar un tratado que va en contra de la Constitución, lo que debe hacerse es modificarse nuestra norma suprema. El 95.1, en su apartado segundo, dice: el Gobierno o cualquiera de las cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción. Es decir, el Gobierno o las cámaras, a veremos en qué forma se dirige al Constitucional. Si el Constitucional efectivamente nos dice que el tratado que va en cuestión a ratificarse no va en contra de nuestra Constitución, pues no hay ningún problema y puede efectivamente ratificarse. En caso contrario, pues se exigiría esa revisión constitucional si es que se quiere ratificar el tratado. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional nos dice que el Gobierno o cualquiera de las cámaras podrán requerir al Tribunal Constitucional, igual que nos decía nuestra Constitución, para que se pronuncie sobre la existencia o inexistencia de contradicción entre la Constitución y las estipulaciones de un tratado internacional, cuyo texto estuviera ya definitivamente fijado, pero, ahí está la clave, al que no se hubiese prestado aún consentimiento. Me salto un poco lo que dice este precepto y dice: dentro del mes siguiente el tribunal emitirá su declaración que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 95 de la Constitución, tendrá carácter vinculante. ¿De acuerdo? Es decir, se solicita y en el plazo de un mes el Constitucional debe emitir una declaración indicando si efectivamente hay o no algún punto contrario a la Constitución en ese tratado que se pretende ratificar.
¿De qué forma es el procedimiento? Nos lo dice el reglamento del Congreso de los Diputados, el artículo 157, que establece que es el Pleno de la Cámara, a iniciativa de 2 grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados, quienes pueden acordar dirigir el requerimiento previsto en el artículo 95.2 de la Constitución. Y en el Senado se exige también acuerdo del Pleno a iniciativa, en este caso, de un grupo parlamentario o de 25 senadores. La práctica. Se pide que se averigüe cuántas veces se ha acudido a este control previo de constitucionalidad de los tratados internacionales y cuál ha sido el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Es decir, si efectivamente en algún tratado ha indicado que hay alguna contradicción entre el Tratado y la Constitución, con lo cual ha exigido, en su caso, que se revise nuestra norma suprema, o al contrario, en otros casos en que ha indicado que no existe contradicción entre ese tratado y la Constitución y, por tanto, puede ratificarse sin problema alguno. Muchas gracias.